Buenos días a todos. Estamos hoy con la ocasión del Día Mundial contra el Cáncer de Mama para daros una charla sobre el cáncer de mama y sobre 3 perspectivas de una misma enfermedad. Me presento, soy Magali Dusson, soy psicooncóloga y psicoterapeuta y estoy actualmente trabajando en París, en Francia. También vamos a contar con la presencia de Marjorie Gutiérrez Fontaine, que es psicóloga y psicoanalista y que trabaja actualmente en un centro de psicología en Psiquia. Y luego también tendremos a María Comillas de la Vega, que es psicóloga y psicooncóloga y también formadora, que está trabajando ahora mismo en A Coruña. Entonces, aquí estamos. Hola, chicas. Hola. Hola, ¿qué tal Magali? ¿Qué tal Marjorie? Muy bien, un poco extrañada con esta nueva modalidad, pero bueno, vamos a intentar que podamos transmitirlo. Bueno, entonces vamos a hablar de 3 temas en concreto. Marjorie, nos vas a hablar sobre el sufrimiento emocional en el cáncer, especialmente en el cáncer de mama. Muy bien. Luego hablaré yo, que vamos a ver un poco las exigencias físicas y sociales bajo las cuales están las mujeres cuando hacen frente a esta enfermedad. Y María, ¿nos vas a hablar? Sí, en último lugar hablaré de la perspectiva que tenemos nosotras como profesionales, nosotras tanto como el resto de compañeros, médicos, enfermeros, personal de sanitario del hospital y de otros centros que trabajan en contacto con estos pacientes a diario. Muy bien, pues arrancamos, chicas. Marjorie. Vale, pues como les decía, yo voy a hablar hoy sobre todo el sufrimiento emocional y en el cáncer, especialmente vamos a llevarlo al cáncer de mama. Antes de comenzar, primero quería, bueno, no es darle las gracias, pero sí transmitir que estoy muy contenta de volverme a reunir con Magali y María, que ya hace varios años hemos tenido la oportunidad de compartir escenarios, no virtuales, momentos presenciales, y la verdad que es un placer siempre poder trabajar con ustedes y poder pensar estas temáticas juntas, que también es la idea de hoy, ¿no? De que no sea solamente a lo mejor una charla, sino que podamos ir pensándola y debatiendo si nos da los tiempos. Bueno, como les decía, hoy me gustaría transmitirles sobre todo el lugar del psicólogo psicoanalista ante el sufrimiento emocional que conlleva una enfermedad como el cáncer. Especialmente, como les decía, bueno, y vamos a intentar pensar sobre todo el cáncer de mama, y para ello voy a intentar compartir mi experiencia y las preguntas que me fueron surgiendo a lo largo de años de experiencia con este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo preguntas como ¿qué lugar podemos ocupar para escuchar a los pacientes y sus familiares? ¿Cómo escuchar psicoanalíticamente en un trabajo institucional? ¿Se puede o no se puede hacer psicoanálisis en una institución? Sobre todo a mí me gusta pensar que nuestra forma de entender el ser humano nos acompaña allá donde nos toca trabajar, con las características propias de cada organización, permitiendo adaptar nuestra escucha y teoría a la realidad clínica institucional. Es decir, nuestra forma de escuchar desde el psicoanálisis es verdad que nos acompaña allá donde estemos, ¿no? Adaptándola a la institución, por supuesto, ¿no? A lo mejor no vamos a hacer el dispositivo, o encuadre pensado como muchas veces se piensa desde las películas, ¿no? Como sobre todo Woody Allen nos hizo mucha publicidad de el diván y el psicólogo detrás, ¿no? Pero la escucha psicoanalítica nos acompaña donde vayamos. Bueno, esto, aunque creo que todos lo sabemos, creo que no es, o que es importante volverlo a repetir y que lo digamos cada vez que hablamos de cáncer, porque el diagnóstico de un cáncer es como una bomba, ¿no? Un tsunami que nos llega sin avisar, desestabiliza al paciente y a su entorno. Ante esta situación de emergencia, es urgente atender diferentes focos y áreas que hacen que se desplieguen dispositivos para brindar una atención a la enfermedad física, por supuesto, y de la mano al sufrimiento emocional. Pero ¿por qué sufrimos? ¿Qué nos hace doler? Cada quien lo va a vivir desde un lugar y una posición subjetiva única e intransferible. Pero el malestar ocasionado por este diagnóstico nos va a enfrentar a todos, ¿no? Médicos, familiares y sobre todo al paciente que lo padece, a una impotencia frente a la muerte, que es la idea más clara que tenemos de la castración, de la limitación, del
de eso que no podemos controlar. El paciente sufre ante un quiebre devastador del equilibrio psíquico que le había permitido vivir con un cierto sentimiento de bienestar hasta ese momento. Entonces, estamos ante una persona y un entorno que es verdad que lo podemos pensar así, es una bomba que desequilibra todo lo que hasta ese momento habíamos podido construir. Bueno, y nosotros como psicólogos, una pregunta, ¿se escucha bien? ¿Se escucha con mucho eco? Sí, se escucha bien. Bueno, sí, continúo. ¿Cómo enfrentarnos entonces a esta persona que tanto sufre? ¿Qué podemos hacer? Es verdad que no hay una forma única y sabemos que, sobre todo desde el psicoanálisis, siempre pensamos el caso a caso, pero un intento a lo mejor de hacer algo más pedagógico y de poder a lo mejor poner en situaciones y ejemplos clínicos lo que solemos vivir los psicólogos que atendemos a este tipo de pacientes, he recogido diferentes situaciones y escenarios. Por supuesto, no son ni exhaustivas ni son todas, simplemente voy a traer unos ejemplos clínicos para poder compartir con ustedes el trabajo y qué sí se puede hacer, ¿no? El primero lo he llamado así, favorecer el llanto y articular algo de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? En algunos casos, nuestro lugar no es más que favorecer el llanto y el grito al lenguaje articulado, para que el paciente pueda preguntar, pueda pedir. Esto es recuperarse para un ser parlante. Esta recuperación de la palabra genera en todos un importante alivio. En un primer momento es acompañar al llanto sin palabras, el grito, la desesperación. No intentar taponar el dolor en ese sufrimiento, que no encuentra una... Es el encuentro con lo más real del cuerpo, sin mediación simbólica. Y nosotros podemos brindar un espacio para poder hablar, llorar, mostrar sus miedos a morir, a sufrir. Que sus seres queridos sufran es una herramienta fundamental para contener ese primer impacto. Les traigo un caso. Recuerdo a Rosa. A Rosa le habían diagnosticado un cáncer de mama. Estando de 7 meses de embarazo con una hija de 7 años y su marido. Rosa es extranjera. Toda su familia vive fuera, en Latinoamérica, con poca escolarización y una relación difícil con su pareja. Rosa llega deshecha, llorando. Ve a una mujer de 37 años con un bebé en brazos que poco puede ver, que no puede ver mucho al bebé de lo mal que ella se encuentra. Llora y llora. No sabe qué va a suceder de ella, de su hijo. No entiende casi nada del proceso médico. Está muy desbordada. El médico que le tocó en ese momento no ha querido hacerse cargo de su situación social y ante la petición de un informe que le permita a su madre entrar en el país para cuidarla, porque bueno, vive en un país que necesita una visa para entrar aquí en España, para poder cuidarla, se la ha negado, ¿no? La tramitación inmediata. Le ha dicho que ya se lo hará cuando él pueda y cuando tenga tiempo. Que me cuente que esto... Perdona, sigo. Que me cuente... Esto me cuesta un gran rato, ¿no? Escuchar un llanto y un grito desolador. Frente a mi escucha, sin taponar su grito, empieza a poner... No puedo dejar de conmoverme de su situación social. La médica es alarmante. La escucho, la ayudo a pensar, le ofrezco mi compañía para las citas médicas, la invito a que vuelva. Le damos información, apoyo y un espacio donde ha podido contar sus mayores miedos. Llorando y con su bebé en brazos, me dice, no puedo con él, no para de llorar y yo no puedo ni levantarme. He tenido pensamientos muy malos, tengo miedo que un día nos lancemos los dos por la ventana. Como vemos, en este caso, nuestra labor recorre desde prestarle un lugar para organizar, informar, orientar y permitir que algo de lo no articulado, ese grito desgarrado, pueda ligarse con algo de la palabra, permitiendo en algunos casos una descarga del sufrimiento, pero a su vez, al ser nombrado, se da un espacio donde se pueden pensar los temores, miedo a morir y a la incertidumbre, etc. Rosa puede organizarse. Buscó una guardería para su pequeño, su madre ha podido visitarla, pudimos hablar con el marido porque tenían una relación bastante difícil de pareja y ellos han podido acompañarse en este malestar. La operación salió muy bien y está recibiendo un tratamiento de quimioterapia. El último día que la vi me dijo, mi niño está creciendo mucho,
Yo estoy mejor, pensé que de esta no salía. Pero a pesar que me quedan algunos meses de tratamiento, estoy tranquila con mis hijos, marido y con la vida. Bueno, esto es un caso que nos permite pensar este punto, ¿no? Como cuando llegan en este momento tan desbordados, a veces, bueno, no a veces, sino que poder brindar un espacio de calma y de escucha hace que las cosas se vayan colocando. Por supuesto, no es de un día para otro, ¿no? Esto lo estoy contando aquí de una forma muy resumida, pero es la labor que podemos hacer. Traigo un segundo ejemplo que lo he llamado efectos terapéuticos rápidos. Bueno, sobre todo porque a mí este también me impresionó mucho como profesional y por eso quiero transmitírselo. Otras veces el encuentro con algo de lo no articulado produce un efecto terapéutico rápido. Creo que con el caso de María lo vamos a poder pensar mejor. María es una mujer joven, 40 años, diagnosticada de un cáncer de mama con posible metástasis aún por confirmar. Ella se muestra muy fuerte, luchadora, optimista. Es como el pilar de la deriva al oncólogo porque María no puede dormir. Aunque le suben la medicación, a pesar de que tiene unas altas dosis de medicación para dormir, no logra dormir. Está ingresada en el hospital, ¿vale? Al visitarla en la habitación, ella niega su dolor, intenta mostrar que todo está muy bien, que ella va a salir de esta. Bueno, mostrando, a lo mejor diríamos como un optimismo exacerbado. En el momento de la entrevista me dice, no puedo dormir en las noches, no puedo respirar, me genera mucha impotencia. Yo le pregunto si esa impotencia que siente le hace a veces tener miedo. Ante mi pregunta me dice, no lo sé, nunca lo había pensado, pero ahora mismo me está pasando. No puedo respirar. Es un momento de sorpresa para ella y para mí, porque, por supuesto, yo no sabía que mi pregunta iba a generar eso. Porque algo de esta pregunta ha movilizado la angustia que tiene contenida de día y que aparece de noche cuando las defensas fallan. Este punto de encuentro con el afecto y la palabra permite que María pueda llorar, mostrarse la rabia y la impotencia que siente y que no había podido ni siquiera poder pensar, porque ella es el pilar de su casa y no puede llorar. No me pueden ver mal los demás. Si yo caigo, y me ven llorar, siento que se va a desmoronar toda la familia. Al día siguiente, María se acercó a mi despacho y me dice, yo no creía en los psicólogos, pero ayer dormí. Pude dormir. Nunca pensé que hablar pudiera ayudarme tanto. Me dio las gracias, ¿no? Muchas gracias, me dijo. El trabajo con María se limitó a ese encuentro. Recibió el alta y continuó su tratamiento de quimioterapia. En principio, de ella no supe más, ¿no? Pareciera que algo pudo devolverle esa tranquilidad, el miedo que tenía para dormir, ¿no? Tengo otros ejemplos, pero bueno, me los voy a saltar. Solamente voy a contar un poco los puntos porque me parecen importantes. También muchas veces lo que logramos hacer es historizar la enfermedad, ¿no? Aparecen muchas preguntas de por qué a mí, que además he sido una mala persona, esto es un castigo divino, es un castigo de Dios, y poder ir pensando también todas estas preguntas es muy importante, ¿no? Darle un lugar a por qué piensan que les ha pasado cuando en realidad yo recuerdo que yo le decía a un paciente que, bueno, es una mala lotería que le ha tocado donde nadie compra un cupón, ¿no? Nadie está pensando que está comprando el cupón para que toque esta enfermedad, ¿no? Otro punto que me parece importante es pensar que el cáncer, afortunadamente, actualmente no es sinónimo de muerte, siempre, ¿no? Hace unos años, a lo mejor María y Magali me pueden ayudar con los años, pero a lo mejor hace 20 años o 30 años, es verdad que el cáncer era muy cercano a pensar que quedaban pocos meses de vida o un año de vida, ¿no? Pues esto va cambiando, es cierto que no siempre, y eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque, bueno, porque hay tratamientos, sobre todo con el cáncer de mama, que es uno de los cánceres más estudiados, podríamos pensar, y donde hay un avance y una prevención que ayuda y favorece que esto no sea así, ¿no? Que una detección pronta puede salvar la vida y
y a lo mejor con una operación, un tratamiento, puedes seguir tu vida sin esta condena, ¿no? Y esta idea constante de que vas a morir. Luego hay otro aspecto que me parece que es importante, por lo menos que lo mencione, que es el pacto de silencio. Este deseo de no querer saber nada, ¿no? Familiares y pacientes guardan un secreto a voces, dicen que no quieren saber nada, niegan la muerte, la enfermedad, y muchas veces se pierde la posibilidad de compartir el dolor, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, aunque luego ya Magalí nos va a hablar más de los estereotipos, pero es verdad que también es como que no es tanto un estereotipo de belleza pero sí es un estereotipo social de que compartimos solo los gratos momentos, ¿no? Y entonces el pacto de silencio genera muchas ocasiones que los pacientes y familiares pasen esta enfermedad solos, ¿no? Sí. Aguantando el tipo o aguantando por el miedo a no hacer daño al otro, ¿no? Cuando en realidad seguramente todos están sufriendo y les vendría mejor compartir, ¿no? Un abrazo, un momento de llorar y poder, bueno, compartirlo en familia, ¿no? Y con las personas que quieres. Y a la par de esto, hay otro aspecto que también está muy popular, que es como hay un capítulo del libro de La cara humana del cáncer de Holland Lewis que me gusta porque lo llama la tiranía del pensamiento positivo. Voy a hablar luego justamente de esta parte, Marjorie. Ah, ¿vas a hablar de eso? Sí, qué bueno. Pues bueno, mira, ahí lo vamos a reforzar. Yo solamente digo que es verdad que hay como un imperativo social, ¿no? Donde pareciera que está prohibido sufrir. Si sufrimos es porque o hicimos algo mal, o no tenemos bien puestos los afectos, ¿no? O si estamos sufriendo, entonces es como una condición sine qua non que vamos a estar fatal, ¿no? Entonces, si tú estás muy positiva, es que te vas a curar y vas a salvarte y todo va a ser maravilloso. Cuando sabemos qué fácil sería, ¿no? Qué fácil sería, claro. Qué fácil sería, pero lo venden así, ¿no? Con lo cual los pacientes se sienten con una culpa terrible si cuando les dicen que tienen cáncer no están súper felices, con una sonrisa de aquí a aquí, o si realmente están bastante tristes, ¿no? Entonces es como una ambivalencia constante, porque es como que hay una tiranía en cuanto a que ellos tienen lo que tienen que sentir, ¿no? Bueno, es verdad que es muy difícil vivir alegremente con un cáncer y encontrar a lo mejor el equilibrio entre la posición pesimista y la negación absoluta, porque es verdad que hay diferentes posiciones, pero también tenemos que aceptar que cada quien lo va a vivir como puede. No quiere decir que el que se ha quedado en una posición melancólica y pesimista no haya que ayudarle, o el que está en una alegría desbordada que uno diga, bueno, ¿no? Pero creo que es importante que cada quien pueda vivirlo como puede, ¿no? Y con eso intentar hacer lo mejor para cada una, ¿no? Bueno, a modo de cierre, más o menos, para ir cerrando, no sé si a ustedes les ha pasado, chicas, pero yo recuerdo que muchas veces cuando he estado trabajando con pacientes oncológicos, recuerdo además una sesión clínica donde estaban muchos médicos de un corte un poco biologicista. Recuerdo uno que me decía, vale, todo esto suena muy bonito, pero ¿y esto para qué sirve si ustedes, no, los psicooncólogos no van a curar a nadie del cáncer, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿todo esto para qué? Sí, y también nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Se puede esperar que este trabajo simbólico con la palabra tenga algún efecto en lo real de la enfermedad y contribuya a evitar la recidiva? No podemos saberlo, ¿no? Y no hay aún ninguna estadística que pueda venir en nuestro consuelo o nuestro auxilio. Bueno, tampoco sé si la estamos esperando. Si eso fuera así, ¿no? Sería una de las añadiduras que aunque no las busquemos especialmente, aceptaríamos con alegría. Es decir, si hay algo de este trabajo que hacemos que pueda facilitar, bienvenido sea. Pero creo que mientras tanto la palabra tiene una primera eficacia, la de un cambio de posición subjetiva ante aquello que hace sufrir.
El psicoanálisis puede parecer una terapéutica, ¿no? Demasiado sutil, sus beneficios demasiado leves, verdades parciales, alguna ganancia de saber o de posicionamiento del dolor, ¿no? De hacer con tu angustia y hacer con tu malestar. Sin embargo, creo que ofrecer menos sería negarles el derecho a un tipo de cura acorde con la dignidad del sujeto. Y de esto se trata, de ir de la mano con la enfermedad para no negarles un derecho de cura con la dignidad del sujeto. Y creo que, bueno, que más o menos, a grosso modo, esto podría ser una de nuestras formas de trabajar, ¿no? Que estar allí es compartir con ellos también y que no pierdan ese lugar de, sí, de su propia dignidad ante esta enfermedad, ¿no? Yo hasta aquí. Ay, pues muchas gracias, Marjorie. Siempre muy interesante escuchar lo que tienes que aportar sobre este tema y yo creo que también para los psicólogos o alumnos o personas o psicólogos que se están interesando en formar en psico-oncología es importante poder tener esas viñetas clínicas, ¿no? En las que se pone en palabras, ¿no? Todo lo que podemos hacer, ¿no? Así que me parece súper interesante. Gracias. La verdad es que sí, recoges muy bien el reflejo que cualquiera de nosotros puede vivir en la consulta, tanto de esas intervenciones muy cortas y muy sutiles que ayudan, como en el caso de la segunda paciente de la que hablabas, como el otro proceso, el primero que contabas, de ese acompañamiento, de poder crear ese espacio donde esa persona pueda desenvolverse y realmente hablar sobre qué es lo que le está pasando, que muchas veces es eso, que es una de las cosas que sucede, ¿no? Que quizá con el entorno, pues por aquello de no preocupar o porque la gente dice, bueno, no pasa nada, no te preocupes, o no, es cáncer de mamas y de ese se cura todo el mundo, estas cosas que ahora normalmente se están escuchando y que a los pacientes les puede llegar a hacer mucho daño y que tú lo puedas recoger ahí y que puedas explicarnos y traer esos casos en concreto tan ilustrativos y tan resumidos y reducidos, pero bueno, que hacen ver. Hacen ver, sí. Sí, el permitir abrir puertas, ¿no? De esa simple pregunta que abre una puerta a poder dejar pensarse el miedo que uno puede tener, ¿no? Y que de repente, pues, el poder poner una palabra o unas cuantas, ¿no? Nos puede ayudar en un momento dado a hacer frente, ¿no? A la angustia. Claro. Sí, y esto que decía María es así, ¿no? Que es verdad que hay mucho temor al llanto, ¿no? Y que yo creo que nos pasa que normalmente cuando vemos al otro llorar o sufrir, como que inmediatamente lo que nos puede salir es no llores, no te preocupes, ¿no? Y aquí justamente nuestro lugar como terapéutico es, aquí puedes llorar, ¿no? Aquí es el espacio donde yo no me voy a, ¿no? Aunque por supuesto uno va a sentir cosas y te vas a conmover, pero vas a acompañarlo en la angustia, ¿no? Y en el dolor, claro. Sí, el proceso de acompañar, ¿no? Muchas veces, o yo tengo la sensación, que a vosotras os ha pasado, pero esa sensación de que, como hablabas antes, de que el equipo, sobre todo médico, biologicista, no todos, pero bueno, algunos desconocen la labor que hacemos los psicooncólogos y alguna manera a veces de explicarles es, bueno, los pacientes con los que te sientas impotente por cómo se están comportando o por cómo te están haciendo sentir en la consulta, diles si quieren venir a hablar con nosotros y algunas veces te mandan, ¿no? Al paciente, como comentabas, a ese paciente que por más medicación que le pongan no puede dormir. Entonces, como último recurso, vamos a ver si esta persona que está en el despacho puede hacer algo. O a ese paciente que no hace más que llorar y llorar cuando entra a la consulta y ni siquiera puede explicar qué es lo que le pasa. Entonces lo mandan como último recurso después de medicarlos muchísimo para ver qué puedes hacer. Y de pronto a veces se sorprenden, ¿no? De que, pues este paciente volvió, pudo traer sus preguntas, sus dudas, qué es lo que sentía, qué es lo que te pasaba y por qué lloraba tanto, porque ya ha tenido ese espacio para poder hacer esa parte de su elaboración y de su trabajo con la enfermedad que está padeciendo. Que yo creo que ahí también nosotros como psicólogos tenemos una gran labor que es, porque los médicos, enfermeros, etcétera, no tienen por qué saber qué es lo que hacemos, en qué podemos ayudar. Entonces tenemos una gran labor de poder
explicar, ¿no? Y decir, pues mira, pacientes que puedan presentar este tipo de problemáticas, pues yo les puedo ayudar de esta manera o de esta otra, para que no seamos el último, ¿no? El último profesional al quien dirigen un paciente con el que a veces ya no saben muy bien qué hacer, ¿no? Entonces ya es como, venga, pues al psicólogo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos una gran labor también. Totalmente. Sí. Bueno, chicas, seguimos un poquito. Entonces, yo os voy a hablar de la... A ver, ¿cómo era? Voy a cerrar esto, perdón. Os voy a hablar de las exigencias, ¿no? Físicas y sociales que de alguna manera están presentes en todos los cánceres, pero yo tengo la sensación que están aún más presentes en el cáncer de mama. Entonces, se lo he llamado cáncer de mama, lo que se espera de nosotras, ¿no? Os he traído aquí pues lo que se espera de las mujeres en general, ¿no? Hay como 3 ejes, ¿no? Que es la mujer como pues, la maternidad, ¿no? Los cuidados del hogar y también la belleza, ¿no? Que es muy estereotipado, ¿no? Que nos puede hacer sonreír, pero de alguna manera es un poco lo que hay hoy en día en la sociedad, aunque esto se esté tratando de cambiar. Divertido no sé si es la palabra, porque he salido totalmente consternada de este pequeño experimento, pero puse la palabra mujer en Google y esto es lo que me salió. Esto es lo que es una mujer según Google. Yo no me he reconocido muy bien en estas mujeres, son mujeres, pero bueno, no sé, estas cosas, ¿no? Estas son las primeras fotos que salieron. Creo que en la foto número 130 y algo salía una mujer con un fular alrededor de la cabeza, que era como un anuncio para prótesis para pacientes oncológicos, y me llamó la atención, ¿no? En qué lugar, ¿no? Llega esa mujer como si eso, pues no sé, como en el último lugar, ¿no? Con este experimento dije, bueno, pues voy a meter también feminidad. Entonces, esto es la feminidad, chicas, según Google. Entonces, si jamás os habéis puesto así los brazos en alto frente a la naturaleza, es que a lo mejor tenemos un problema con nuestra feminidad, o es el concepto de feminidad de Google que tiene algún tipo de problema, ¿no? Sí. Esto es una cosa que es, o sea, que está, ¿no? en la sociedad, que es lo que se espera de nosotras, ¿no? En cuanto a lo que es la belleza, en cuanto a lo que debemos aspirar las mujeres, la maternidad, ¿no? O sea, es una pregunta que cuando ya tienes cierta edad y no tienes hijos, bueno, ¿y para cuándo los hijos? Que se te va a pasar el arroz, ¿no? Entonces, hay algo que está ahí. Todo esto, claro, como decía Marjorie, cuando llega un diagnóstico de cáncer y de cáncer de mama, pues ese diagnóstico y lo que va a vivir, ¿no? Esa mujer, pues de repente ya no encaja en lo que se espera de una mujer, porque muchas cosas se van a tener que poner en stand-by, pues por el tema de la enfermedad, ¿no? Lo que os he puesto aquí, perdonad, es, ¿no? El diario de un cuerpo puesto a prueba. De alguna manera, los tratamientos oncológicos suelen ser muy invasivos. Tenemos la mastectomía, que es una de las de las terapéuticas que se utilizan en cáncer de mama, ¿no? Que son, pues que tiene que ver con la amputación, ¿no? de algo. Ojo, el pecho tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con la belleza y tiene que ver con el área sexual también de las mujeres. Entonces, cuando hay una amputación de un pecho, es todo eso que se trastoca, ¿no? en la vida de una mujer, con toda la simbólica que hay detrás del pecho, ¿no? de la mujer. Por supuesto, tenemos las cirugías de reconstrucción, aunque parece de alguna manera como yo tengo la sensación, no sé si a vosotras os pasa también, que la mujer que decide no reconstruirse
como que hay algo de extraño, ¿no? ¿Cómo que no te vas a reconstruir? Se habla mucho de la simetría que hay que volver a recuperar, pero ¿y por qué tiene que haber esa simetría? O sea, como si fuese algo patológico que una mujer elija no reconstruirse, ¿no? Y prefiera tener o su cicatriz o un pecho más pequeño. Yo creo que aquí tenemos que plantearnos muchas cosas, ¿no? Porque yo siento que a veces no se termina de contar la realidad que puede suponer una reconstrucción, que no es solo una cirugía, sino que son varias, que es un proceso largo, donde en muchas ocasiones no se recupera una sensibilidad total, ¿no? Yo recuerdo una charla en la que estuvimos, de hecho las tres, donde una oncólogo cirujana dijo, bueno, pues es que la paciente entra con su pecho y sale con una teta nueva, y a mí me chocó mucho eso, y dije, bueno, una teta nueva no sé, pero, o sea, que no es un quita y pon, ¿no? Que hay mucho detrás, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es algo que tenemos que pensar, ¿no? Porque esa obsesión que pasa si falta un pecho o faltan los dos, ¿no? Que tiene que ver con la imagen de mujer, de feminidad, ¿no? Y que cada uno, yo creo, cada una pueda ser libre, ¿no? De optar o no a esa reconstrucción. Por supuesto, también está la alopecia. Entonces, la mujer se va a encontrar con una imagen física que cambia mucho y de alguna manera puede tener dificultades a reconocerse, ¿no? La imagen que os he puesto, bueno, pues es como dar la espalda, ¿no? a ese reflejo que tiene que ver con la enfermedad, pero que tiene que ver también con el duelo del cuerpo que uno tenía antes y que tiene que trabajar, ¿no? Entonces, claro, todo esto, ¿no? Todas estas imágenes de mujeres en Google y tal, choca de alguna manera con la realidad que tienen algunas mujeres. Y estas fotos, que son mujeres también, ¿no? Sería importante, ¿no? Que pudiésemos abrir y ampliar, ¿no? Nuestro concepto de mujer, porque estas también son mujeres y sería importante que pudiesen verse representadas, ¿no? Pues no sé, en los anuncios, en los conceptos que tenemos de mujeres. Os quería contar un poco, ¿no? Has hablado antes del libro de la cara humana del cáncer, Marjorie, que es de Jimmy Holland. Ella hizo también un experimento que se llama el experimento de las 6D y entonces con una gran muestra de personas, no solo de pacientes, sino de personas que no hubiesen estado enfermas, preguntó qué es lo que les evocaba la palabra cáncer, ¿no? Y pues dentro de todas esas palabras vio que había algunas que se repetían mucho, que tenían que ver con la muerte, con la desfiguración, con el dolor, ¿no? con algo que tiene que ver también con el cambio de roles, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo que me planteo es estas palabras que evoca, ¿no? El cáncer, en que de alguna manera se ven representadas. Esto es una campaña de Octopueblos, que es como se llama aquí el mes de lucha contra el cáncer. Es una campaña pues de modelos y de famosas francesas para la lucha contra el cáncer. Y yo la pregunta es... Una interrupción te hago. Es que en la anterior no se vieron las palabras. Ah, no, o sea, era... ¿Las veías, María? Claro, no, cada uno tiene un poco sus palabras, ¿no? Pero las que más venían, ¿no? Eran las que os he comentado. Entonces, de alguna manera, yo lo que os planteo es todas esas palabras, ¿no? que encontró Jimmy Holland y que nos pueden venir a nosotras cuando hablamos de cáncer, ¿en qué representan, ¿no? Estas campañas que tenemos del lacito rosa, ¿no? ¿Cómo se puede tomar una mujer, ¿no? enferma, el ver a estas otras mujeres y ver que no están representadas, ¿no? Entonces, me podréis decir, jolín, pues Magali, también es que en Francia qué brutitos sois, ¿no? Qué poca sensibilidad. Bueno, puede ser también, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es una foto de una campaña de la Asociación Española contra el Cáncer. O sea, hay 5 mujeres, todas delgadas, todas con el pelo largo, ¿no? Como decías, María, antes, que no se sabe muy bien si es una campaña para champú o para vaqueros, ¿no? O sea, entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se puede
no se pueden visualizar, no se pueden ver otro tipo de mujeres en estas campañas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo mal? Me diría incluso, ¿no? Entonces, yo lo que quiero plantear es que esta recreación de lo bello, ¿no? De la festividad hablando del cáncer no es más para mí que un intento de acallar la crueldad de la enfermedad, de minimizar o incluso a veces negar el dolor físico y emocional que atraviesan nuestras pacientes, ¿no? El arquetipo de mujer propuesto tiene que ver con la delgadez, ¿no? La simetría corporal, la heterosexualidad, el cabello largo, es una mujer encorsetada y hiperfeminizada. Entonces, a mí me parece que todo esto es peligroso porque de alguna manera lo que nos dice es que solo se puede ser una mujer, ¿no? si entramos dentro de ese molde. Por lo cual, claro, la enfermedad viene a dar una patada a todo eso. Y entonces no seas menos mujer por tener un cáncer de mama y por tener un pecho menos, ¿no? Y de alguna manera, y aquí es donde hablabas antes, Marjorie, que cualquier síntoma de la enfermedad que amenace este ideal se convierte en una fuente de estigma y debe ser escondido y aniquilado, ¿no? O sea, no se puede ver, no tenemos que ver, ¿no? Hay que esconder, ¿no? De alguna manera la enfermedad. Y esto yo creo que está exacerbado en las mujeres. Hay un montón de centros, ¿no? De estética para el cuidado de pacientes oncológicos y donde el 90% de los productos que se pueden encontrar allí tiene que ver con la belleza femenina. Y pongo, porque, bueno, esto tiene que ver con el cáncer de mama. Y lo que es curioso porque cuando estuve pensando, ¿no? en preparar la ponencia, estuve mirando qué fotos poner, ¿no? Y de alguna manera me di cuenta que incluso yo estaba como cohibida de poner una foto de una mujer con mastectomía. ¿Qué pasa? ¿No? O sea, sí, son imágenes que son difíciles de ver, pero al final es un cuerpo de una persona que lo está pasando mal y no hay nada feo en esto. Y yo creo que esto es importante. Hay miles de películas donde se ve a gente degollada, matándose, ¿no? Entonces parece como, ay, no, que es que esto puede herir la sensibilidad, pero bueno, pero si estamos rodeados de violencia, esto no es violencia. Entonces yo creo que hay algo también con esto, ¿no? Que es importante, hablábamos de liberar, ¿no? La palabra, yo creo que también hay que liberar el poder ver esto y no escandalizarse, ¿no? Y no decir, ay, esto no. Bueno, pues a lo mejor sería bueno, ¿no? Que esto también tuviese un lugar. Seguimos con las campañas, ¿no? Entonces, esta también es en Francia, es para que las mujeres se conciencien de que tienen que hacerse las mamografías, ¿no? Entonces, bueno, pues se le ha ocurrido, ¿no? A alguien que esto era una buena idea y que además es divertido, ¿no? Hacerse una mamografía. Entonces, bueno, pues la foto que veis a la derecha abajo pone cuida de tus melones y yo cuidaré de mis tabletas de chocolate. Pero qué brutos en Francia, Magali. Bueno, puede ser, pero bueno, aquí tenéis otra campaña de cáncer de mama en México, han tenido exactamente la misma ocurrencia. Entonces, a mí todo esto, no sé, me molesta mucho, ¿no? Porque no entiendo qué hay de gracioso en todo esto. Entiendo que hay que impactar, pero me parece que está un poco desplazado. Esta es buenísima también, entonces pones si no sabes cómo tocarte, chequearte el pecho, yo te puedo ayudar. Es increíble. Bueno, así. Aquí, por ejemplo, quería analizar, ¿no? Una campaña, podemos ver a una mujer que está hipersexualizada, ¿no? Se omite el dolor que hay que uno siente en una mamografía. O sea, hay que saber que la mamografía es poner su pecho entre dos placas que van aplastando para tener una visión total de la mama. Entonces, es bastante doloroso. Es verdad que no dura mucho, pero es doloroso. Entonces se omite el dolor físico que representa la prueba, se omite el estrés vivido, porque uno cuando va a hacerse una mamografía es para ver si hay algún problema.
y el problema es si hay algún tipo de cáncer o de tumor, por lo cual uno no va así tan tranquilo y tan a gustito, ¿no? Hay la negación del miedo, ¿no?, que se puede sentir, y hay como una especie de ridiculización de la situación. Aquí se puede ver a la paciente que dice, ya terminó, doctor, como si no se hubiese enterado. Bueno, cosas, ¿no?, que yo creo que tendríamos que intentar pensar. Cuando salió esta campaña hubo mucho revuelo aquí, entonces algunos decidieron, bueno, pues hacer algo que era más acorde, ¿no?, con la realidad, ¿no?, donde pues no hay una hipersexualización de la mujer que se está haciendo esto, se deja un espacio para el miedo y el dolor físico. En lo que dice, pregunta al médico si todavía queda mucho, que le hace bastante daño, ¿no? No se niega la realidad del miedo y del sufrimiento, ¿no? No necesita ser o estar disfrazado, ¿no?, que es un poco lo que hablabas antes de la tiranía del pensamiento positivo, donde no, todo es una fiesta y todo es maravilloso. Bueno, pues habrá algunas personas que lo puedan vivir así y otras que no, y yo creo que es importante que podamos dejar espacio para eso, ¿no? No imponer la sonrisa como algo que se tiene que hacer y que además si no se hace, pues hombre, es que hay que tomárselo con actitud, ¿no? Y además que es una cosa, preparando toda esta charla, ya lo intuía yo un poquito, pero es una cosa que no se ve este tipo de cosas en los cánceres, vamos a decir, más bien masculinos, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Cuando hubo todo este revuelo por este anuncio, plantearon dijeron, bueno, pues, ¿y con el cáncer de colon? ¿Os parece divertido que pongamos un nombre así que diga, ya terminó, doctor? No se hace. Entonces, ¿por qué se hace esto con el cáncer de mama? Yo creo que estaría bien, ¿no?, poder planteárselo. Estos son he puesto cáncer, hombre, campaña, y esto es lo que sale. No salen hombres, en muy pocos anuncios salen hombres, no sale nada del órgano, no. Es mucho más sutil, vamos a decir, cuidarse es de hombres, ¿no?, es algo bien de machos. Entonces, bueno, yo me planteo qué es lo que pasa, porque de alguna manera el hecho de que nos salgan hombres también deja una libertad mayor de cómo se puede ser hombre frente al cáncer. Y yo creo que aquí hay algo importante que tenemos que pensar y repensar, y de alguna manera también nos tiene que ayudar a entender todo este contexto para entender algo más del sufrimiento, ¿no?, que sienten nuestros pacientes. Porque hay algo de todo esto, hay una exigencia que tiene que ver con lo físico, que tiene que ver con cómo comportarse, con lo que se tiene que hacer, ¿no? Aquí son los pocos ejemplos que he encontrado donde se utiliza algo de humor, ¿no? Amo mis bolas, por ejemplo, que tiene que ver con el cáncer de testículos, ¿no?, donde se recomienda a los hombres, ¿no?, bueno, pues de la misma manera que se recomienda a las mujeres que se puedan autoexplorar, pues se recomienda a los hombres también, ¿no?, que se puedan autoexplorar. Y el de abajo que veis también creo que es de Perú, y tiene que ver también con el cáncer de próstata, que tiene que ver con la exploración, ¿no?, que se hace en el médico. Pero no son o sea, os digo, me ha costado muchísimo encontrar algo de esto que tenga que ver con el cáncer más bien hacia hombres, ¿no? Hay algo que está tratando hay muchas personas que están tratando de cambiar un poco todo esto, de mostrar algo más de la enfermedad, que tenéis una foto, me parece preciosísima, de Bimba Bosé, ¿no?, donde mostró, ¿no?, su cicatriz, y ver que también, ¿no?, se puede recrear algo de lo bello y que no hace falta esconder todo esto, ¿no? Y yo creo que amplía, ¿no?, las posibilidades de cuerpos, y creo que es importante, ¿no?, también que se pueda trabajar en este sentido.
se están haciendo, ¿no? Se tratando de hacer publicidades, ¿no? Esta creo que era Argentina, donde se muestra algo de la mastectomía, son actrices, no os he puesto todas las fotos, pero han participado bastantes famosas, ¿no? Donde se muestra algo de esta realidad de las pacientes y que quizás sea bueno que esto deje de esconderse, ¿no? Y tenga que ver algo más con la realidad que viven nuestras pacientes que esas fotos de mujeres con lacitos rosas fantásticas y estupendas todas, ¿no? Entonces, quería hablar también un poco retomar un poco, como decías antes, Marjorie, de esta tiranía del pensamiento positivo, que yo creo que también está un poco como en la base, ¿no? de toda esta fiesta que se trata de recrear alrededor del cáncer y que se puede ver de alguna manera en las campañas publicitarias, ¿no? Que tiene que ver con cómo los pacientes se sienten, ¿no? Con la obligación de adoptar una actitud positiva, que se debe a la creencia de que si estoy positivo, pues esto va a tener un impacto sobre la enfermedad. Curiosamente no se hace esto con una gripe. Cuando tenemos una gripe no nos dicen, ay, no te pongas así que va a ser peor, que necesitas estar fuerte y positivo para luchar. ¿Por qué no se hace esto? Pues porque tenemos, ¿no? Tenemos medicación y sabemos que es una enfermedad que podemos controlar la gripe, ¿no? No pasa esto con el cáncer, ¿no? Parece que quizás, ¿no? El miedo que nos provoca la enfermedad nos hace pensar en hipótesis que nos darían algo de control, ¿no? Si con la actitud positiva tengo asegurado o más posibilidades de curarme, pues oye, venga, a sonreír todos, ¿no? Y eso, como hemos podido ver, pues no es así. Y que, como decías muy bien, Marjorie, todo esto tiene un impacto muy negativo en la persona. Si tú sonríes porque eso es sincero y te sale y tú te sientes así, pues fenomenal. Pero si te lo estás imponiendo, estás dejando fuera toda una parte de sufrimiento que en algún momento va a volver. Porque esto es así, ¿no? ¿No? Como decía, ¿no? Se le debe una melancolía a la vida, no me la puedo saltar, ¿no? Entonces, pues en algún momento dado todo esto va a venir, ¿no? Yo creo que también muchos pacientes cuando pasan todo este trance de la enfermedad y ya no están con tratamientos tan activos, etcétera, ¿no? O están en fase de remisión, de repente llega esta tristeza que lo invade todo y dicen, bueno, pero si ya pasó todo, ¿qué es lo que me está pasando ahora? Bueno, pues estás pudiendo procesar lo que no te has podido permitir antes o lo que no has podido procesar antes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto da a entender que teniendo una buena actitud nos curaremos y esto no es así. Los factores psíquicos, están presentados como teniendo un impacto igual de importante que los biológicos en la curación de la enfermedad y esto no es así, ¿no? Provoca aislamiento, sentimientos de culpabilidad, ¿no? Y la tristeza como un sentimiento contra el que tenemos que luchar. Y yo creo que todo esto es muy peligroso, ¿no? Que esto tiene que ver también, ¿no? Con todos estos mensajes, ¿no? Que nos mandan de que si tú quieres ser feliz, pues oye, mira, en 3 técnicas y ya está, rapidito, ¿no? O sea, que bueno, no sé, esto lo pongo muy en duda, pero toda esta cultura, ¿no? De good vibes only, ¿no? La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú, ¿no? Hola. O sea, ¿esto qué quiere decir, no? Y todo esto que nos puede permitir en momentos de la vida, pues más o menos de surfear, ¿no? Cuando uno tiene cáncer esto no puede y si trata de hacerlo va a ser súper complicado y va a entrar en una lucha que no le va a ayudar y no le va a beneficiar mucho. Entonces, yo creo que esto es importante, ¿no? También tenerlo en cuenta y liberar, ¿no? Que uno pueda llorar, si tiene ganas de llorar, que luego se va a sentir seguramente muchísimo mejor, que pueda decir a sus seres queridos que no se encuentra bien, que es muy complicado. Sí, es muy difícil, ¿no? En esas situaciones abrirse y hablar del miedo que uno siente, pero es mucho más difícil callárselo y vivirlo solo. Entonces, bueno, yo creo que aquí
también es un trabajo que es importante que podamos hacer y dar a conocer todas estas cosas para que los pacientes puedan sentirse un poquito más libres. Os he puesto aquí esto, que es la película del revés, es en español, creo, ¿no? Donde de alguna manera la heroína es tristeza, no es alegría, ¿no? Y yo creo que esto es importante. Si mientras en la película no se escucha tristeza, no avanza la heroína. Entonces, es importante poder hacer caso a todas nuestras emociones y no decir cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Todas, si están ahí es por algo. Entonces, intentemos escucharlas todas, ¿no? Y para terminar, pues esta frase que me gusta muchísimo de Carl Jung, que dice: nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y yo creo que esto es importante, ¿no? El poder dejar un espacio también para estas cosas que nos va a ayudar, ¿no?, a tomar una posición diferente, porque podremos poner palabras a lo que nos está pasando, ¿no? Y no quería terminar sin poner la que quiero que sea la futura portada de presentaciones, que tiene que ver con esta foto que me parece preciosa y que creo que de alguna manera también tenemos que perder el miedo, ¿no?, a poder mostrar estas realidades que creo que mucho bien va a poder hacer. Así que todo eso os cuento, chicas. Muchas gracias, Magali. Sí, qué bueno, Magali, que nos pudieras contar esto, porque realmente sí que es cierto, ¿no? Que de alguna manera y de muchas maneras se pone en esa tesitura a los pacientes, a los profesionales, a los familiares y a la sociedad en general, ¿no? Que tampoco sabe muy bien cómo actuar o cómo hacer cuando está frente a una persona que está sufriendo y que está pasándolo mal. Y es una cosa que creo que se tiene que repensar, o que por lo menos se le tiene que permitir un espacio para poder hacer algo con eso, para poder, bueno, permitir que eso salga y que eso se vea y que las cosas funcionen de una manera más adaptativa y dando espacio a todos, ¿no? No solamente a estas mujeres de pelo larguísimo y todas maravillosas y estupendas, no sé, yo no me veo, no soy paciente, soy simplemente mujer y no me veo en ese lugar, no me veo representada en esas imágenes. No sé, y no considero que yo pueda ser la única que no se vea y que no se encuentre en ese lugar. O que no... Sí. Creo que sobre todo traes una pregunta que es verdad que si lo llevamos al cáncer de mama, reflejas muy bien cómo hay algo de la belleza y que esto nos pasa por el hecho de ser mujer, ¿no? Y que no es casual que el cáncer de mama sea, las estadísticas yo creo que, no sé, a lo mejor ahora peco de estadística, pero a lo mejor el 99% la padece la mujer, ¿no? Algún cáncer de mama, hombre, es verdad que está, pero es como lo menos frecuente, ¿no? Cuando uno piensa en cáncer de mama, piensa en una mujer, ¿no? Creo que es un 5% de cánceres de mama en varones. En varones. O sea, que no estás muy lejos. Pero es que siempre hay algo, y que esto es una cosa que es cierto que tenemos que pensarla desde esta sociedad, ¿no? Y bueno, y usar las palabras que están, ¿no? Que es una sociedad a lo mejor marcada con machismo, donde la mujer es un objeto, muchas veces un objeto de belleza, un objeto que hay que admirar, y que es cierto que hay algo de este estereotipo que se ve muy bien reflejado en lo que nos traías, ¿no? De cómo incluso padeciendo una enfermedad hay que mostrar esa parte de belleza, de simetría, ¿no? De lo que es realmente ser una mujer, ¿no? Sí. No, y que tiene que ver también con siempre, ¿no? Que todo lo femenino natural, ¿no? O sea, que sea el vello, que sea lo que sea, hay que luchar, ¿no? O sea, como que a las mujeres necesitamos pendientes para estar guapas, ¿no? Sin pendientes no... O sea, hay algo de esto, ¿no? Como que tenemos la falta de todas formas, ¿no? Entonces tenemos que, ¿no? De esa falta hay que ponerle cosas, ¿no? Y adornos. Y yo creo que eso se refleja mucho en todas estas publicidades y campañas que se han enseñado, ¿no? Totalmente. Sí.
Sí, igual que en eso que estás diciendo, ¿no? También con lo que voy yo a hablar ahora de los profesionales, esa sensación de que están trabajando o están frente a pacientes que están pasándolo mal, que les falta ese bienestar, ese, bueno, Mr. Wonderful y que todo es maravilloso y todo es perfecto y tienes que sonreír y todos los días sale el sol. Bueno, pues no sé, sí, salir sale, pero a veces no se ve o a veces uno no es capaz de verlo por las circunstancias que tenga. Y no Mm, tienen que ser así. No siempre cada uno tiene sus circunstancias, sus momentos y hay que permitirse esos espacios y esas, bueno, esa capacidad de sentir que la tenemos por algo y que también ayuda en el día a día, en la socialización, en estar en el mundo y poder compartir y vivir con todo lo que eso conlleva, pues con sí. un espectro de emociones, de sentimientos que tenemos. Sí, al final nosotras, ¿no? En el trabajo, igual que todos los profesionales sanitarios, me da igual el equipo médico, de enfermería, fisioterapia, todas las personas que pueden estar frente a frente con un paciente con cáncer, al final, de alguna manera estás siempre frente a un sufrimiento y frente a muchos duelos, todos los Mm, días, porque cuando diagnostican a alguien de una enfermedad de estas características, lo primero que pierdes es la salud, porque antes de entrar por allí, pues en teoría estabas bien, ¿no? Tú no tenías, no te habían dicho que no tenías salud, podías encontrarte mejor, peor o simplemente en una revisión rutinaria y te enteras. Y es la primera pérdida, la de la salud, y la pérdida de la salud implica muchas cosas, a nivel emocional, a nivel social, a nivel laboral, a todos, en todas las áreas de la vida de alguien, y esa tiranía del pensamiento positivo que algunas veces también se puede llegar a ver en los propios profesionales que se sientan delante de un paciente, no saben qué hacer, ¿no? Entonces es, pues, sobre todo en mujeres y en mujeres con cáncer de mama, que también creo que tiene que ver mucho con la publicidad, ¿no? Que presentabas hace un momento, pero toda esa parte de, pues tienes que salir a la calle todos los días, tienes que maquillarte y tienes que ponerte los tacones y tienes que estar guapísima y cómprate una peluca y si no te pones un pañuelo y no, ¿cómo vas a salir sin cejas? Píntatelas. Son todas esas Pero ideas. es como un intento, ¿no? De esconder lo que está pasando, como si fuese algo, ¿no? Vergonzoso, pero bueno, ¿qué está pasando? Sí, ahí hay una donde yo lo veo, ¿no? Que es esconder esa parte vergonzosa y por otro lado también el intentar tapar el sufrimiento del otro para yo no sentirme mal. Porque si veo que Mm, esa otra persona no se está sintiendo mal, no tengo que hacer nada. Es como cuando te preguntan, ¿no? ¿Qué tal estás? Y a lo mejor tú no tienes un buen día, pero dices, bien. ¿Por qué? Porque prefiero no hablar de esto, ¿no? Prefiero que no me preguntes o simplemente creo que no te vas a poder hacer cargo de mi mal. Pues ya está. Te digo bien mm, y también ahí en esa necesidad que algunas veces tienen los profesionales de cualquier área sanitaria de que sus pacientes estén bien, ¿no? De que sus pacientes lleguen a la consulta y puedan decir de esos 30, 40, 20, me da igual el número de personas que vean en un día en la consulta, que de pronto todos pudieran decir, ay, pues duermo fenomenal, no tengo efectos secundarios apenas, todo lo estoy llevando muy bien, no tengo ninguna queja, sí, lo que tú quieras y mira, ves qué bien, qué buen aspecto tengo, da igual que esté maquillada, que no esté maquillada, que lleve una peluca, que no la lleve, ¿no? Ese reflejo que un paciente puede tener frente a la sociedad y frente a los profesionales, que es algo de lo que también tenemos que pensar mucho, ¿no? Que al fin y al cabo algunas veces pueden llegar a tener la necesidad de hacernos sentir bien a los profesionales. Me da igual a los médicos, a los psicólogos, al personal de enfermería, ese sentimiento de estas personas me están cuidando y tengo que tratarlas bien porque no vaya a ser que dejen de cuidarme o que me cuiden mal o que me pongan bueno, algo que no esté del todo adecuado o que no esté bien. Intentar tener contentos a los profesionales y eso realmente no es así, ¿no? No debería de ser así. Pero es ese sufrimiento que también padecen
en muchos momentos los propios pacientes. Muchas veces, no sé si os ha pasado, pero cuando alguien pregunta, ¿no? Pues oye, ¿a qué te dedicas o qué haces? Y dices, pues soy psicóloga, trabajo en el área de oncología, y mucha gente se sorprende y a veces te llegan a decir, pero ¿y a ti quién te cuida, no? O preguntas parecidas a estas, a esa parte del cuidado que se puede llegar a tener hacia los profesionales. Y esto es algo que también me llama la atención, ¿no? Porque muchas veces desde las instituciones no se cuida tanto, no se tiene en cuenta esa parte de el soporte que se puede hacer a todos los niveles dentro del área laboral que se puede hacer a los profesionales, y sin embargo socialmente algo de eso que estabais hablando antes, ¿no? De ese sufrimiento que puede provocar o que puede evocar escuchar a una persona que lo está pasando mal, sí te hace pensar desde fuera a nivel social, pues a lo mejor estas personas que están cuidando o que están trabajando con el sufrimiento de otras personas igual también necesitan ser cuidadas, ¿no? Necesitan tener un espacio, tener un lugar para poder pensar, trabajar y cuidar de sí mismos. Y no sé si el estrés laboral, se habla mucho del estrés laboral y las cifras, no he encontrado las más actualizadas, pero hay cifras muy llamativas porque el burnout o el síndrome del estar quemado en el trabajo, que se llama en castellano, em, es uno de esos padecimientos que se trata de ocultar mucho y que está muy ligado a las profesiones vocacionales, que suelen ser las de cara al público, digamos, más la docencia o el personal sanitario. Y las cifras son muy alarmantes, el padecimiento que pueden llegar a tener los cuidadores formales, los profesionales que tratan de cuidar a otras personas o que su labor es esa. Y muchas veces no, como sociedad, ¿no? A veces no nos damos cuenta o no podemos o no tenemos para hacer. Y entre nosotros, entre compañeros, también podría ser importante que pudiésemos crear ese espacio para poder hablar de ello, para poder también nosotros conocer los síntomas y poder ver cómo estamos, ¿no? Como decía antes Marjorie, cómo yo me manejo frente al sufrimiento de esas dos viñetas que contabas antes, cómo yo estoy frente a eso y qué puedo hacer luego, porque yo luego cierro la puerta y no dejo de ser Marjorie psicóloga y de repente soy psicóloga, punto. O sea, sigo siendo una persona y sigo sufriendo, sigo padeciendo. Es importante también el crear esos espacios para que nosotros como profesionales podamos cuidarnos a nosotros mismos y el poder parar, el poder ver cómo estamos en cualquier momento y trabajar con eso. Algunos de los síntomas que pueden tener personas que estén sufriendo este síndrome es muchas veces ese cansancio emocional o esa deshumanización, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando a veces vienen pacientes a la consulta y se quejan, entre comillas, ¿no? Porque consideran un espacio seguro, como que se pueden quejar o pueden traer esa parte de no es que mi médico se sienta delante del ordenador, empieza a escribir, no me dirige la palabra, me dice lo que me tengo que tomar y ya. Y me larga de la consulta y me dice que me vaya, que nos vemos en tanto tiempo. Esa parte a veces tiene que ver con cómo es esa persona, pero en algunos casos también tiene que ver o puede llegar a tener que ver con esta sensación, ¿no? De despersonalización o de deshumanización para poder cuidarse el profesional a sí mismo delante de tanto sufrimiento, porque al final están viendo todos los días a personas que lo están pasando muy mal y quizá nosotras como psicólogas no tenemos o no se respira esa responsabilidad, entre comillas, de tener que curar al paciente. Sin embargo, en otras áreas, como pueden ser los oncólogos, ellos muchas veces sí tienen esa carga autoimpuesta o impuesta socialmente de tener que curar y tener que hacerlo no lo mejor posible, sino tener que conseguirlo. Y esos fallecimientos de pacientes muchas veces se viven como derrotas propias, laborales, incluso personales. Y esos duelos que tienen los profesionales también son importantes de trabajar y de darles voz, el poder cuidarnos, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que, bueno, a nivel de los predictores habla de que las
personas que trabajan en instituciones que tienen o que requieren una alta implicación y una carga de trabajo grande y que tienen la sensación de tener poca percepción de control o de que esté todo muy burocratizado, tienen más riesgo de sufrir este síndrome que se denomina, ¿no? Y bueno, pues realmente la oncología es una de esas áreas en las que se ve mucho todo esto que os acabo de decir. Y en esos mismos estudios también se habla de distintos factores que ayudan o que protegen, que es que a nivel de remuneración de la parte económica, pues que sea suficiente o que la persona lo considere suficiente, que sean personas más mayores o con quizá una trayectoria profesional más larga, que se sientan satisfechos con el trabajo que hacen. Y también una de las cosas que dicen es eso de tener hijos porque quizá el cuidado que haces es hacia otras personas que están sanas, que están bien, que no tienen, que de alguna manera también van creciendo y que requieren de otra implicación que no es tanto esa, ¿no? La del sufrimiento de una persona que tiene, bueno, un padecimiento orgánico y que muchas veces no puedes hacer o no tienes mucho para hacer como profesional sanitario, u otras veces las cosas que haces no funcionan del todo. Y en las instituciones no se suele tener mucho en cuenta, sí que hay en algunos lugares que se hacen, por ejemplo, reuniones todas las semanas, reuniones de equipo con todo el equipo. Y cuando digo todo el equipo no me refiero solamente al personal sanitario, también incluso con los pinches de cocina, con el personal de limpieza, que son personas que están en contacto con esos pacientes que están viviendo su enfermedad y su sufrimiento. Y muchas veces también tienen la sensación de poder confiar o de poder contarle más a alguien que no tiene que ver y que no les va a pinchar y que no lleva una bata blanca, como puede ser la persona que le trae la bandeja de la comida o la persona que se lleva que vacía la basura de su habitación. Y el integrar a esas personas también dentro del equipo de trabajo con el resto de pacientes que sean parte del equipo de trabajo profesional es importante porque puede ser incluso el que te dé la clave, ¿no? Para ver qué cosas está viviendo esa persona y que a lo mejor a ti no es capaz de contarte por lo que sea, porque te ve que vas con prisa, porque tiene la sensación de que no tienes en ese momento esa capacidad o ese poder de escuchar. Y el cuidado a todos esos profesionales, sanitarios y no sanitarios, pero que están en contacto con estas personas es importante. A nivel de legislación sí que se está tratando de regular, por lo menos en España se está tratando de dar un espacio y bueno, por suerte o por desgracia cada vez se ve que hay más personas que tienen esa posibilidad de ir al médico y de decir cómo se encuentran y de que en lugar de tomar medicaciones de todo tipo puedan tomarse un descanso, una baja y poder darse un espacio para cuidarse y para estar mejor, pero sin llegar a eso, a mí me gustaría, ¿no? que todos aquellos que se vayan a dedicar al cuidado formal de personas puedan tener ese pensamiento de, vale, pues yo trato de hacer algo por ellos, pero ¿y qué hago por mí? ¿Dónde está mi cuidado personal? ¿Cómo me gestiono? ¿Qué espacios tengo? Yo no sé si recuerdas, Maga, cuando estuvimos dando unas charlas aquí en Coruña, una de las docentes que venía, que era una médico, y ella decía que una de las cosas que hacía sí o sí todos los días era salir a correr. Ella eso no lo perdonaba. Y daba igual que estuviese de guardia, que estuviese... No, para ella era lo más satisfactorio y necesitaba hacer eso todos los días. Y para ella era algo muy reconfortante, ¿no? Me imagino que cada una de nosotras tenemos una manera diferente, incluso también depende del día, de la época, de cómo nos encontremos, pero es fundamental el poder crear nuestro espacio y el poder tener conciencia de ser capaces, ¿no? de estar bien con nosotros y de poder cuidarnos, porque si no al final no os traigo esa pregunta que os traía al principio, que realmente me llamó, la primera vez que escuché esa pregunta me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Y a ti quién te cuida? Tú dices, bueno, pues ahí habrá que ver, ¿no?
tengo que plantear muchas cosas y tengo que realmente estudiar esto, tengo que ver qué es lo que pasa con eso y cómo es mi cuidado para mí, cómo permito que otras personas me cuiden, cómo hago eso. Tengo una buena alimentación, unos horarios razonables, duermo suficientemente bien, disfruto de mi tiempo libre, todas esas cosas que creo que como profesionales que estamos enfrente de otras personas que están sufriendo, tenemos que tener ese espacio y cuidar de ello. Qué importante lo que dices, María, y yo creo que también de alguna manera sería bueno, o sea, hablo desde la labor que nosotros podemos hacer para ayudar a nuestros compañeros en las unidades de oncología, la labor de poder dar herramientas, ¿no? Que sea de comunicación o de lo que hablábamos antes, ¿no? De poder detectar necesidades en los pacientes y que el paciente no llegue a nuestra consulta en el último, ¿no? Como el último, ¿no? Porque de alguna manera si pudiésemos anticiparnos, ¿no? A determinados sufrimientos o simplemente a veces viendo los pacientes al principio de un tratamiento, pues podemos ayudar mucho porque se puede contener mucha angustia, responder a determinadas preguntas. Desde que llevo trabajando en Francia hay una cosa que se hace aquí, que en España creo que me dijiste, María, que se llama la consulta de enfermería, ¿no? Cuando una vez que ha habido el anuncio de la enfermedad y si el paciente va a tener quimioterapia, pues hay una consulta de enfermería. En Francia se hace como un proceso que además está acompañado porque hay unos informes que se tienen que rellenar, donde la consulta de enfermería se hace con el psicólogo. Y entonces tú estás en esa primera consulta de entrada para presentarte y decir que si en algún momento dado necesita ayuda, pues que estás ahí. Entonces es como también se rompe el hielo, ¿no? Tenía ganas de decir. Y también pues estar acompañando a las enfermeras que van a estar al cuidado de, ¿no? Que van a cuidar a ese paciente. Y entonces yo con mis compañeras, pues algunas me decían, uy, el paciente que viene es muy joven, a mí estas pues me da mucha cosita, no me siento a gusto. Entonces se creaba un intercambio en el que pues tú podías escuchar algo de la angustia que se generaba en esa enfermera o enfermero o médicos o auxiliares y donde puedes ir dando herramientas, ¿no? Y el poder escuchar eso yo creo que también es como un protector, ¿no? Para esas personas, el estar pendiente también de poder ver porque además estas cosas yo creo que se ven, ¿no? Cuando un compañero pues está empezando a quemarse y está ya porque hay momentos pues en los servicios donde pues hay pacientes que fallecen o pacientes que se van, que se han curado, pero que al final que estamos súper contentos por ese paciente, pero al final también es un duelo, es una persona que ya no vamos a ver tanto. Entonces yo creo que desde nuestra especialidad también crear, ¿no? Soporte y estructuras que puedan ayudarles a ellos también, ¿no? Pues a poder hacer su trabajo de la mejor manera posible, porque de esa manera también nuestros pacientes estarán mejor, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Sí. Bueno, pues chicas, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Qué interesante siempre poder conversar con vosotras y aprender de vosotras. También para los oyentes, pues deciros que estamos participando en un proyecto súper bonito las tres, que es en la 5ª edición del Máster de Psico-Oncología online de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que empieza a principios de noviembre. Quedan algunas plazas, o sea que animaros si os apetece y nada, que paséis un buen final de domingo para nosotras, porque esto se ha grabado con anterioridad. La charla sale el 19, que es el Día Internacional contra la lucha contra el cáncer de mama.